Bien, buenas tardes a todos y a todas. Por favor, ¿me confirma alguien si logra ver la pantalla y me logra escuchar bien la pantalla negra de la pizarra? No, Lice, no se ve lo que está compartiendo. Ya, voy a volver a compartir. Muy bien, ahora me logra escuchar y logra ver la pantalla de la pizarra. Sí, Lice. Ya, muy bien. Vamos a comenzar hoy. Vamos a hacer la clase práctica, que en realidad tiene más que práctica. Es el conocer el axioma del Supremo para poder ya empezar a trabajar con intervalos reales. Muy bien. Vamos a revisar ya. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy día, chicos? La clase de hoy dura 1 hora y es una clase donde vamos a aprender vamos a aprender a trabajar con intervalos reales, ¿no? A ver más o menos cómo se construyen los intervalos reales y a conocer cómo el axioma de completitud hace que los números reales o el sistema de los números reales sea completo. Muy bien. Vamos a empezar recordando un poco de lo que habíamos dicho del conjunto de los números reales. La primera clase que nosotros trabajamos con los números reales, hemos definido estos como la unión entre números racionales e irracionales. Una definición un poco más, vamos a decir, formal, es la definición de los números reales en función de los axiomas que representan al sistema de los números reales. De esta manera, habíamos dicho que los números reales tienen una definición axiomática, pues cumplen con 3 grandes grupos de axiomas. El primer grupo de axiomas que define la suma y el producto, pues son los axiomas de cuerpo. Y habíamos hablado que aquí están lo que es la conmutatividad, la asociatividad, está también los elementos neutros, está la distributividad, la existencia de opuestos, la existencia de recíprocos. Y estos axiomas son importantes en la matemática porque definen 2 operaciones binarias importantes de los números reales, que es la suma y el producto. A su vez, también habíamos hablado de que los números reales tienen los axiomas de orden. Los axiomas de orden permiten que nosotros podamos comparar 2 o más números reales y podamos ordenarlos. En este sentido, saber cuál es más grande que cuál, etcétera. Pero de estos axiomas de orden habíamos hablado un poco de que los teoremas de orden que se desprenden a partir de los axiomas van a ser fundamentales para que nosotros podamos resolver inecuaciones. Entonces tenemos los teoremas de orden. Y lo que vamos a ver ahora, aparte de recordar un poco de los teoremas de orden, vamos a hablar de un axioma propio del sistema de los números reales, que es el axioma de completitud. Esto hace que los reales sean completos. No falte ningún real, completitud. Aquí está. Entonces, como les decía, lo que nosotros vamos a ver ahora es esto, los axiomas el axioma de completitud. Pero antes de ver el axioma de completitud como tal, quiero recordar con ustedes cuáles son esos teoremas de orden, que nosotros vamos a utilizar para resolver inecuaciones. Y vamos a recordar primero que habíamos hablado del teorema de orden de la tricotomía.
Y habíamos dicho que la tricotomía es una propiedad fundamental porque define si un número real es positivo, es negativo o es neutro. Eso significa que todo número real puede tener una y solo una de estas características. O es un número real negativo, o es neutral, o es positivo. Entonces, no puede cumplir con 2 o 3 de estas características a la vez, entonces solamente puede cumplir con una de estas características. Entonces, la tricotomía nos ayuda a definir cuáles son números positivos y cuáles son números negativos. Pero también habíamos visto que hay el teorema de orden que se denomina el teorema de la transitividad. Y la transitividad nos ayuda a comparar 3 números y decimos, para todo, esto significa para todo, A, B y C que pertenece a los números reales, tal que si A es menor que B y B es menor que C, entonces, por conclusión, sabemos que A es menor que C. Entonces, esto me permite hacer la transitividad, me permite comparar 3 números. No necesariamente tiene que ser con el signo de desigualdad menor. Por ejemplo, yo puedo decir A mayor que B, mayor que C, y también vamos a llegar a la conclusión de que A es mayor que C. O también con el signo de igualdad, ¿por qué no? A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, por conclusión, podemos decir que A es igual a C. Y esto me permite hacer la propiedad de transitividad. Sin embargo, también habíamos visto que hay otras propiedades, como por ejemplo la propiedad de la suma, y les había dicho que si nosotros tenemos dos números A, B, tal que A es menor que B, ¿ya? Y tenemos un número real cualquiera, es decir, puede ser natural, entero, racional, irracional, no importa. Si nosotros sumamos a cada miembro de esta desigualdad un número o lo restamos, el mismo número, A más menos C y B más menos C, habíamos dicho que el orden se mantiene, sigue manteniéndose el mismo o la misma relación de orden, no se modifica. Esto significa que yo le puedo sumar o restar la misma cantidad a ambos lados de una desigualdad y la desigualdad va a seguir siendo verdadera con la misma relación de orden, no va a cambiar. Entonces, esta es una propiedad muy importante para resolver inecuaciones. Pero además, teníamos la propiedad del producto y habíamos dicho que nosotros podemos multiplicar una desigualdad por un número negativo o por un número positivo y va a depender del signo del número que le multipliquemos a la desigualdad para definir si la relación de orden se mantiene o se modifica. De esta manera habíamos dicho que para todo A, B, tal que A es menor que B, y tenemos un número que es positivo, entonces, si nosotros multiplicamos eso por un número positivo, el orden de la relación no se modifica y se mantiene. Como habíamos visto aquí, se mantiene el orden de la relación si yo le multiplico a una desigualdad por un número negativo. Pero además, habíamos dicho también que para todo AB tal que se cumple que A es menor que B y tengo un número negativo, entonces, si yo multiplico por un número negativo, C para nosotros es menor que 0, entonces el orden de la desigualdad sí o sí se tiene que modificar de menor a mayor, entonces tiene que cambiar. Esto es muy importante porque de esta manera
nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando una desigualdad lo multiplicamos por un número positivo, la desigualdad va a seguir manteniendo el mismo orden, la misma relación de orden. Pero si nosotros multiplicamos una desigualdad por un número negativo, esto va a influir y para que la relación o la desigualdad se mantenga y sea verdadera, necesitamos cambiar el signo de desigualdad. Esto habíamos dicho y habíamos hecho con un ejemplo. Ahora yo quiero aumentar aquí, me había olvidado la clase de ayer, un teorema que es el teorema del cuadrático. Este teorema nos ayuda básicamente a resolver, chicos, muchas desigualdades cuadráticas y por eso se cumple. Y este teorema también nos va a ser un teorema para todo par de números A y B, tal que vamos a suponer que el número real B siempre es positivo, ¿ya? Siempre, que siempre es positivo. Entonces, vamos a tener dos opciones en este teorema, que nos dice que si tenemos una relación de desigualdad como esta, A al cuadrado es menor a B, entonces, suponiendo obviamente que B es positivo, A va a estar entre el negativo de la raíz cuadrada de B, aquí, y entre el positivo de la raíz cuadrada de B. Se cumple esta proposición. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos que resolver esta ecuación, x al cuadrado es menor que 4, miren, es similar a esto, entonces vamos a concluir que el valor de x se encuentra entre el negativo de la raíz de 4 y entre el positivo de la raíz de 4. Miren, aquí está ya, el x va a entrar entre estos dos valores, va a estar entre menos 2 y 2, ¿no? Que es la raíz exacta. ¿Qué otra parte tiene este teorema cuadrático? Nos dice que si a al cuadrado es mayor que b, entonces vamos a tener que a es mayor al positivo de la raíz cuadrada de b o a es menor al negativo de la raíz cuadrada de b. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Por ejemplo, si nosotros tenemos que x al cuadrado es mayor que b, miren, b siempre se mantiene positivo, es un número positivo, vamos a tener que se cumple que x es mayor a la raíz cuadrada de 4 o x es menor a la raíz cuadrada de 4. Listo, al negativo de la raíz cuadrada de 4. Y tenemos este teorema. Este teorema lo vamos a entender muy bien cuando ya estemos trabajando un poco con inecuaciones con valor absoluto o inecuaciones cuadráticas. Por eso lo quiero aumentar porque es uno de los teoremas que también se suele utilizar regularmente. Muy bien. Con esto, digamos, ya hemos recordado más o menos cuáles son los principales teoremas de orden, estos teoremas de orden que nos van a permitir resolver inecuaciones. Ahora vamos a hablar de la tercera parte, que es el axioma de completitud. El axioma de completitud es un axioma propio y único de los números reales, que hace que el sistema de los números reales sean reales porque son completos. Otros sistemas de números no tienen estos axiomas. Por ejemplo, los números racionales no presentan axioma de completitud, no tiene este axioma. Los números naturales menos, los números enteros menos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de qué trata este axioma. Entonces, vamos a poner como punto número 3, que ya teníamos 1, axiomas de cuerpo, 2, axiomas de orden y 3, vamos a poner como el axioma de completitud, axioma de completitud. Bueno, que también recibe, chicos, el nombre del axioma del supremo. En algunos textos dicen el axioma del supremo, ¿ya? Yo prefiero llamarle axioma de completitud porque tiene que ver con que los números reales son completos. Antes de entrar al axioma de completitud y lo que dice textualmente el axioma de completitud, quiero hacer una representación analógica. Quiero que entiendan qué significa que los números reales sean completos. Vamos a simular que el sistema de los números reales se trata de un tejido. Es un tejido, ahí, es un tejido
que está hecho por máquinas. Ahí está todo el tejido. Pero es un tejido tan tupido, tan bien hecho, que parece una tela gruesa, y por la cual no pasa ningún orificio, no hay ningún huequito, no hay ningún espacio, cero espacios, nulo espacios. Eso significa que, por ejemplo, si yo quisiera vaciar agua en esta tela, el agua no filtraría, no pasaría por ningún lado. Es tan cerrado, tan tupido que no hay huecos. Entonces, todos los números reales están aquí, todos los números reales están aquí. Y los números reales, por eso aquí no hay espacio, se dice que son completos, están absolutamente todos y no hay huecos de números reales, están completos. Esto que estoy hablando tiene que ver con un concepto de matemáticas que se maneja mucho en los sistemas de números reales, que es la densidad. ¿Qué significa la densidad? El conjunto de los números reales es denso. ¿Por qué? Porque entre dos números reales, cualesquiera, puedo encontrar al menos un número real. Por ejemplo, si yo tengo aquí el número real 1 y aquí tengo el número real 2, entre 1 y 2 al menos hay un número real entre ellos. Y en realidad hay infinitos números reales entre 1 y 2. Está el 0,5, el 0,3, el 0,99, etcétera, está entre esos números. Entonces, cuando entre dos números reales conseguimos al menos un número real más, se dice que es denso. Por otra parte, yo voy a comparar este conjunto de los números reales con los números racionales. El sistema de los números racionales lo podemos ver como un tejido también. Es un tejido donde están todos los números racionales. Sin embargo, este tejido no es tan tupido, tan denso como los números reales. ¿Por qué? Porque es un tejido, supongamos que está hecho a mano o lo que sea, es un tejido que tiene huecos, orificios, es decir, no está del todo sellado. Entonces podemos encontrar un hueco aquí, un hueco aquí, un hueco aquí, un hueco aquí. ¿Por qué? Porque no es un tejido tupidísimo, ¿no? Hay huecos, hay huecos. Eso significa que si bien este tejido es denso, ¿por qué? Porque entre dos números racionales, también podemos decir el 1 y el 2, porque son dos números racionales, todo número natural también es un número racional. Entonces, entre 1 y 2 podemos encontrar al menos un racional. Sí, ¿verdad? Podemos encontrar un medio como racional, podemos encontrar un tercio, podemos encontrar, no sé, 3/4, podemos encontrar el número periódico 1,1111. Entonces podemos encontrar infinitos números racionales. Pero resulta que si bien los números racionales son densos, porque entre dos números racionales podemos encontrar al menos un racional, este sistema de números, chicos, no es completo. Y ahora les voy a mostrar por qué. Para representar gráficamente los sistemas de números reales, nosotros utilizamos la recta. Somos capaces de representar a través de rectas los sistemas de números reales. En el caso de los reales, obviamente se trata de una recta infinita que va desde menos infinito hasta infinito y se llama la recta real, ¿no? Recibe el nombre de recta real. Si podemos representar los reales como recta real, también podemos representar los racionales como la recta racional, que va desde menos infinito a infinito. Ustedes saben que la recta real tiene su origen en el número 0 y se va dividiendo 1, 2, números naturales por este lado, números enteros negativos por este otro lado. También están los números racionales, por ejemplo, aquí está el 3 medios. También están los números irracionales. Y toda la recta real tiene todos los números reales, que son naturales, enteros, racionales e irracionales.
En el caso de los racionales, también el 0 es un número racional. Todo natural sabemos que es racional. También están los enteros negativos que pueden ser representados como números racionales. También están los racionales decimales o están también, por ejemplo, los racionales periódicos, decimales periódicos, puros o mixtos. Sin embargo, ¿qué sucede en los números racionales? Resulta que si bien entre 0 y 1 hay infinitos racionales, o entre 1 y 2 hay infinitos racionales, no toda la recta es completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre 1 y 2, si yo veo en este espacio, aquí, si este espacio corresponde a lo que se denomina la raíz cuadrada de 2, ahí, esto mide 1,41, 42, infinitos decimales no periódicos. Aquí hay un espacio que se tiene que saltar porque no es parte de los racionales, lo cual va a generar un huequito, es decir, va a faltar este número en los números racionales. De la misma manera, podemos ir analizando que la existencia de números irracionales hace que estos números racionales tengan infinitos huequitos porque no existen esos números en los racionales. Y al tener huequitos, no es una línea recta continua como en el caso de los reales, sino que es una línea discontinua con infinitos vacíos que hace referencia a la existencia de números irracionales que no se pueden anotar en los racionales, hace pues que los números reales no sean completos. En conclusión, si bien los números racionales son densos, no son completos. En cambio, los números reales son más densos y también son completos. ¿Y qué es lo que garantiza que sean completos? Justamente lo que garantiza que sean completos los números reales es el axioma de completitud. Ahora sí, voy a escribir textualmente qué es lo que dice el axioma del supremo o qué es lo que dice el axioma de completitud. El axioma de completitud nos dice que todo subconjunto de números reales, ahí está, no vacío y acotado, superiormente, ahí está, tiene supremo. Ya, este es el axioma de completitud. Sin embargo, ahorita es chino. ¿Por qué? Porque nos falta entender qué es un subconjunto de números reales no vacío. Nos falta entender qué significa que esté acotado superiormente y nos falta entender qué es supremo. Nosotros necesitamos definir estas tres cosas para que podamos entender qué significa que el sistema de números reales sea completo. Para ello vamos a empezar con la definición de subconjunto de números reales. Entonces vamos a poner aquí subconjunto de números reales. Muy bien. Esto de aquí, decir que es un subconjunto de números reales, tiene que ver con la definición de intervalo real. Un subconjunto de números reales es un intervalo real. Eso es un intervalo real. Y los intervalos reales, chicos, cuando se construyen, se nombran. Para nombrar un intervalo real se utilizan las letras mayúsculas A, B, C, etcétera, etcétera. A veces se utiliza subíndices, intervalo sub 1, intervalo sub 2 para diferenciar,
pero siempre con mayúsculas. Entonces, nosotros vamos a nombrar a los intervalos con estas letras. Ahora, ¿qué es un intervalo? Vamos a verlo de forma gráfica. Imagínense que aquí tenemos una recta de números reales, una recta de números reales. Siempre que dibujen la recta de números reales, la tienen que nombrar, tienen que decir, esto corresponde a la recta real. Ahí están todos los números reales. Cada uno de los puntos de esta recta corresponde a un número real y cada número real del sistema de los números reales tiene un punto en esta recta. Esto es lo que se llama la correspondencia biunívoca de los números reales. Pero bueno, como les decía, los números reales se van desde menos infinito a infinito. Ahora, nosotros imaginemos a un intervalo como una porción de esta recta. Por ejemplo, digamos que a mí se me ocurre sacar esta porción desde aquí hasta aquí y voy a imaginar que estoy partiendo en el punto -2 y estoy yendo al punto 5. Todos los números que están o se encuentran entre -2 y 5 forman un intervalo de números reales no vacío. No vacío porque hay elementos. Cuando hay elementos en un conjunto, cuando hay números reales en un conjunto, este conjunto se llama no vacío. Y yo voy a nombrar a este intervalo de números reales, le voy a nombrar intervalo A. Eso significa que todos los números reales que van desde 2 hasta 5 representan un subconjunto de números reales no vacío. Matemáticamente o formalmente, nosotros podemos decir que A es un subconjunto, ahí está, de los números reales y A no es vacío, ¿no? Entonces, para decir que el intervalo A no es vacío, decimos que A es distinto del conjunto vacío, porque hay números reales ahí. Entonces, aquí ya estamos entendiendo lo que es un subconjunto de números reales no vacíos. Ahora, puede pasar que los límites, ¿qué son los límites? Son estos valores. Por ejemplo, el 5 representa un límite superior, es el límite superior del intervalo. Otros prefieren llamarle el extremo superior del intervalo. Y -2 es un límite inferior, de los números del intervalo A, otros prefieren llamarle el extremo inferior. Puede ser que los límites sean parte del intervalo, es decir, que tanto el -2 como el 5 pertenezcan al intervalo A. Cuando decimos que el -2 y el -5 pertenece al intervalo A, lo que nosotros hacemos para hacer referencia a la existencia de estos límites es graficar un círculo cerrado. Este círculo cerrado me dice que el 5 es parte del intervalo y que el -2 es parte del intervalo. Entonces, para representar simbólicamente el intervalo A que ustedes aquí están viendo con blanco, lo que nosotros vamos a decir es que el intervalo A es igual al intervalo que va desde -2 hasta 5, pero como el límite inferior y el límite superior pertenece al intervalo A, entonces vamos a graficar aquí corchetes, que nos va a decir que el -2 es parte del intervalo y que el 5 es parte del intervalo. Eso significa que si nosotros pudiésemos, pero no podemos, chicos, pero si pudiésemos, nosotros escribir por extensión este conjunto, ¿y por qué no podemos? Porque hay infinitos números reales entre -2 y 5, nunca los vamos a poder enlistar. Pero si pudiésemos enlistarlos, empezaríamos pues en -2, porque -2 es parte del intervalo. Entonces ya diríamos, aquí está el -1,99, aquí está el 1,5, no sé, aquí está el 2,3 positivo,
y así sucesivamente, sabríamos que los infinitos números empezarían en -2 y terminarían en 5. El 5 sería parte del intervalo y el -2 sería parte del intervalo. Sin embargo, hay casos donde obviamente los límites inferiores y superiores no forman parte del intervalo. Yo podría decir que el intervalo A son todos los números reales que van desde -2 hasta 5, estoy graficando este segmento de recta, pero que tanto el -2 como el 5 no forman parte del intervalo A. Eso significaría que para decir que los extremos no forman parte del intervalo A, tengo que graficar círculo abierto. Es abierto porque el -2 no está dentro de A y el 5 no está dentro de A. Para representar simbólicamente esto, decimos que A es un intervalo, obviamente no vacío porque hay elementos, hay infinitos elementos entre -2 y 5, pero como los extremos no forman parte del intervalo A, voy a graficar aquí paréntesis y paréntesis. Eso significa que ni el límite inferior es parte del intervalo y que ni el límite superior es parte del intervalo. Haciendo una analogía a lo que hemos hecho hace rato, podríamos decir que si pudiese, pero no puedo, si pudiese enlistar los infinitos números, chicos, al ser que el -2 no es parte del intervalo, aquí hay infinitos números que se acercan al -2 y que no es el -2. Por ejemplo, -1.99, -1.999, -1.999999. En el infinito me voy a acercar al -2, pero no hay un número más chico. Es decir, no hay un número menor en el intervalo que yo lo pueda reconocer, porque siempre voy a poder encontrar un número cada vez menor al que yo diga. Por ejemplo, puedo decir que el -1,9999 es el más chiquitito. No, porque hay otro número más chiquitito, que es el -1,999999. ¿Y hay más chiquitos? Sí, hay más chiquito, -1,999999999999. ¿No? Entonces, y así sucesivamente, como no tiene un dónde empieza, yo pongo puntos suspensivos. Cada vez voy a tener números que se acerquen más a -2, pero no van a tocar el -2. Ese es un concepto de límites. También puedo ir yendo, por ejemplo, está aquí el 1,5, puedo ir yendo y me puedo ir acercando cada vez al 5, por ejemplo, 4,99, pero siempre voy a encontrar un número cada vez más grande. Por eso no es parte de este intervalo el 5, el límite superior no es parte, porque cada vez me voy a poder acercar al 5, pero no lo voy a tocar. Eso significa que, por ejemplo, el número grande podría ser 4,99, sí, pero también hay uno más grande, el 4,9999. O hay uno más grande, 4,999999, y así sucesivamente. En este caso, el -2 y el 5 no es parte del intervalo. Por eso no hay un comienzo y no hay un final. Nos acercamos a -2 en el infinito por abajo y nos acercamos al 5 en el infinito por encima. Ahora bien, íntimamente relacionado con estos conceptos está la definición de lo que es un intervalo acotado superiormente. Para empezar, los intervalos se pueden clasificar en intervalos acotados y en intervalos no acotados. Entonces, vamos a hablar aquí de qué significa que un intervalo sea acotado. Que un intervalo sea acotado significa que el intervalo esté acotado superiormente y esté acotado inferiormente. Entonces, tiene que cumplir con estas dos características. Tiene que ser acotado superiormente, para que sea definido como acotado. Y tiene que ser acotado inferiormente. Tiene que tener las dos cotas. Acotado inferiormente.
Muy bien. ¿Qué significa tener cotas? Significa que nosotros podemos representar a través de una notación por intervalo, podemos representar la existencia de números mayores al límite superior. Por ejemplo, si ustedes observan el límite superior en estos intervalos, ya sea que pertenezca o no pertenezca el 5 al intervalo A, es 5. Ese es el límite superior. Si yo puedo encontrar números mayores a 5 y los puedo representar, por ejemplo, el 6, el 7, no sé, el 1000, etcétera. Si yo puedo representar los números mayores al límite superior, estos números se denominan cotas superiores. Y las cotas superiores representan un conjunto que va desde el 5 hasta el infinito. Ahí está. Hasta el infinito. Todos estos números, chicos, que están por encima del límite superior, se conoce como el conjunto de números de cotas superiores, es decir, lo denominamos conjunto de cotas superiores. Ahí está, son cotas superiores. Eso significa que si yo puedo representar el conjunto de cotas superiores, CS, yo puedo decir que el conjunto de cotas superiores del intervalo A, porque ese es el intervalo A, no importa si es parte o no es parte del intervalo el 5, en ambos conjuntos, tanto siendo parte como no siendo parte, se representa como el intervalo que va desde 5, el 5 es la mínima cota superior del conjunto, el 5 es una cota superior y es la mínima cota superior del intervalo A, va desde 5 hasta infinito. El infinito siempre abierto porque el infinito no es un número. Y como el infinito no es un número, siempre tiene que estar abierto. Entonces, tanto el intervalo A definido de esta manera como el intervalo A definido de esta manera tiene cotas superiores y es esta. Es decir, en ambos, las cotas superiores van desde 5 hasta infinito. De la misma manera, puedo pensar en las cotas inferiores. Si nosotros podemos determinar cotas inferiores, por ejemplo, aquí el -3, el -4, el -1000, etcétera, o el -10.000, son números menores a -2, menores a la cota inferior -2. Si yo lo puedo representar como un conjunto de números, es decir, todos estos números forman parte de ser cotas inferiores, entonces diremos que el intervalo A está acotado inferiormente. Entonces tiene cotas inferiores, está acotado inferiormente. Por lo tanto, sus cotas inferiores del intervalo A se pueden representar como un intervalo que va desde menos infinito, aquí siempre el más chico, y llega hasta la cota inferior 2, incluido -2. Así el -2 sea parte o no sea parte del intervalo, sigue siendo una cota inferior. Eso significa, chicos, que tanto ambos intervalos están acotados superiormente y están acotados inferiormente. Por eso se llama que el intervalo A es un intervalo acotado. El intervalo A es un intervalo acotado porque tiene cotas superiores y cotas inferiores. Pero los intervalos no siempre están acotados. Puede haber intervalos que no estén acotados, no acotados. Los intervalos que se definen como no acotados es aquellos que carecen de una de las cotas o de ambas cotas. ¿Qué quiero decir? Puede ser un intervalo que esté acotado superiormente, pero no inferiormente. O un intervalo que esté acotado inferiormente y no superiormente. O un intervalo que no tenga cotas ni inferiores ni superiores, y a estos se llaman intervalos no acotados. Eso significa que aquí, por ejemplo, yo voy a construir con ustedes un intervalo que es no acotado, pero que sí es acotado superiormente.
nos vamos a imaginar un intervalo de números reales que le voy a llamar intervalo B, vamos a llamarle con otro nombre, intervalo B, que va desde menos infinito y llega hasta 3. Aquí, supongamos que llega hasta 3. Esto. Este es un intervalo infinito, le voy a llamar, he dicho, intervalo B. Es un intervalo infinito y todos los números reales que están desde menos infinito hasta el número 3 forman parte del intervalo B, chicos. Ahí está, forman parte del intervalo B. Nosotros podemos anotar el intervalo B como el intervalo que va desde menos infinito, abierto en menos infinito porque no es parte del intervalo, y llega hasta 3, cerrado en 3. Si yo me pregunto si este intervalo tiene cotas superiores, sí, este intervalo está acotado superiormente. Y sus cotas superiores, como ustedes pueden observar, va desde el número 3 hasta el infinito. Entonces, sus cotas superiores va desde 3 hasta infinito. Pero si yo me pregunto si este conjunto tiene cotas inferiores, me voy a dar cuenta que no está acotado inferiormente. Y voy a decir que no existe un conjunto de cotas inferiores en B. ¿Por qué? Porque se va hacia el menos infinito. Y el menos infinito es una noción de algo muy pequeño, pero no es un número como tal. Y como no es un número como tal, no podemos acotar el menos infinito, no podemos decir qué número más chico que el menos infinito hay. ¿Por qué? Porque el menos infinito no tiene límite. Eso significa que no existe un conjunto de cotas inferiores. En este caso, el conjunto solo está acotado superiormente y es definido de forma general como conjunto o intervalo de números reales no acotado. Así, chicos, podemos distinguir entre intervalos acotados porque tienen las dos cotas, intervalos no acotados porque carecen de una o de las dos cotas. Pero ahora yo ya quiero que entiendan que ambos intervalos están acotados superiormente. Y ese es el concepto de estar acotado superiormente. Este está acotado superiormente, sí. Este está acotado superiormente, sí. Entonces, cuando hablamos de intervalos acotados y lo decimos como intervalos acotados superiormente, estamos en este caso. Ahí está, en este caso. Y en este también. Entonces, ya estamos entendiendo el concepto de acotados superiormente. Ahora, íntimamente relacionado con los intervalos acotados está la definición de supremo y de ínfimo. Para eso me voy a ir a una nueva página. Y aquí lo que vamos a hacer es definir lo que es supremo y lo que es ínfimo. Entonces voy a poner aquí los conceptos de supremo, y vamos a poner el concepto de ínfimo. Y vamos a decir que el supremo es la mínima, cota superior del intervalo. Y el ínfimo es la máxima cota inferior del intervalo. Muy bien. Yo me voy a traer aquí, me voy a copiar
este gráfico de aquí, ¿ya? Eso es lo bonito de la computadora que podemos copiar. Y ahí vamos a copiar, control copy, y lo voy a traer aquí. Ahí está. Lo voy a trasladar. Ahí. Un ratito, vamos. Ahí, se me va a copiar todo. Vamos a trasladar mejor. Y a ver, voy a borrar un ratito. Está mal copiado. Ya, ahí está. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Miren lo siguiente. Cuando yo digo es la mínima cota superior, es la mínima cota superior, olvidémonos de esta parte de cotas inferiores. Si ustedes observan, la mínima cota superior es el número 5 en ambos intervalos, tanto si pertenece o no pertenece. Aquí está el supremo, el número más pequeñito de las cotas superiores. Las cotas superiores va desde el 5 hasta el infinito y el número más pequeñito de las cotas superiores es 5. ¿Y ese 5 qué es? Un ratito, gracias, perdón, me he salido. ¿Y ese 5 qué es? Ese 5 es el supremo. Ahí está el supremo. Eso significa que en nuestro intervalo A, que es el intervalo que va desde menos 2 hasta 5, o en el intervalo A, que podría ser el intervalo abierto que va desde menos 2, 5, ambos tienen supremo y el supremo es el número 5. Entonces, no importa si pertenece o no pertenece al intervalo, ambos tienen supremo, porque ambos tienen un límite superior y su supremo es 5. De la misma manera, podemos ver el ínfimo. El ínfimo es la máxima cota inferior. El número más grande de todas las cotas inferiores es el menos 2, y a esto se denomina en matemáticas el ínfimo. Eso significa que tanto para el intervalo que va desde menos 2 a 5 como abierto desde menos 2 a 5, tienen ínfimo, y el ínfimo es el menos 2. Entonces, nosotros entendemos que el límite superior es el supremo, no importa si pertenece o no al conjunto o al intervalo de números reales, y el límite inferior es el ínfimo, no importa si pertenece o no pertenece al conjunto de los números reales. Sin embargo, en contraposición a estos conceptos, tenemos que definir otros dos conceptos que no solamente tienen que ver con el ínfimo o con el supremo, que es el concepto de número máximo y número o mínimo del intervalo. Los intervalos pueden tener un máximo y pueden tener un mínimo, pero para ser un máximo, ¿qué es el máximo? El máximo es el supremo del conjunto que sí o sí tiene que pertenecer al intervalo, tiene que ser parte del intervalo. Para ser definido como máximo un valor, tiene que ser que su supremo esté dentro del intervalo. Así, por ejemplo, en el intervalo A
que va desde menos 2,5, en este intervalo sí existe un máximo. Hay el máximo de A, y el máximo de A es el 5. ¿Por qué? Porque el 5 es su supremo y además pertenece al intervalo. Sin embargo, en el caso del intervalo A, que es abierto y que va desde menos 2 hasta 5 sin considerar el 5, en este caso no existe un máximo, no hay el máximo de A. ¿Por qué? Porque el 5 no forma parte del intervalo y para ser definido como máximo tiene que estar sí o sí dentro del intervalo. Y como no está dentro del intervalo, no tiene máximo. De la misma manera se define el mínimo. El mínimo es el ínfimo que sí o sí pertenece al intervalo. Así, de esta manera, en el intervalo que nosotros teníamos, que iba desde menos 2 hasta 5 incluido, sí tiene mínimo. Y ese mínimo de A va a ser el número menos 2 porque está dentro del intervalo y es considerado un mínimo. En cambio, en el intervalo abierto que va desde menos 2 hasta 5, en este caso, pues no existe, aquí me he olvidado poner no existe con rayita, en este caso no existe el mínimo, el número mínimo de A, porque el menos 2 no pertenece al intervalo. Entonces, decir máximo o mínimo tiene que ver con que el ínfimo sea parte o no sea parte del intervalo. En cambio, decir supremo e ínfimo, no importa si está dentro del conjunto o no, tienen supremo, tienen ínfimo, siempre y cuando se puedan construir sus cotas superiores y sus cotas inferiores. Eso significa que con esto nosotros ya somos capaces de entender por qué decimos que el conjunto de los números reales es completo. Voy a volver a traerme aquí, la definición, o perdón, lo que habíamos escrito de lo que significa ¿dónde está? De lo que significa, aquí está, el axioma de completitud. Vamos a aquí reducir. Voy a copiarme. Esto es el axioma de completitud. Me estoy copiando mal. Este de aquí, ¿ya? Este axioma de completitud nos dice, aquí está, aquí está. Ahí está. Todo subconjunto de números reales no vacío, y yo ya sé lo que es un subconjunto de números reales no vacío, y acotado superiormente, yo ya sé que es acotado superiormente, tiene que tener cotas superiores, tiene el supremo, etcétera, tiene supremo. Eso significa que si nosotros en una recta de números reales graficamos infinitos conjuntos o subconjuntos de números reales acotados superiormente, a ver, vamos a hacer ese ejercicio, empiezo a graficar o empiezo a determinar infinitos intervalos de números reales, pero que están acotados superiormente. Miren, por ejemplo, puedo decir este intervalo que si bien no está acotado inferiormente, está acotado superiormente aquí, ¿ya? Y esta cota superior del intervalo A representa el supremo de A. Tiene supremo. Listo. Estoy diciendo que cualquier intervalo acotado superiormente tiene supremo. Eso significa que si construyo otro conjunto, miren, infinito, que esté acotado superiormente, aunque su
su supremo no forma parte, por ejemplo, el intervalo B es infinito, pero no es parte, igual sigue siendo supremo, tiene supremo de B. Este es supremo del intervalo B. Puedo graficar un intervalo acotado inferiormente y superiormente. Puede ser que esta cota no sea parte, pero que esta sí sea parte, esté acotado superiormente, así. Por ejemplo, esta sí es parte, por eso lo grafico pintadito. Este intervalo sé que está, si bien acotado, es acotado porque tiene cota inferior, tiene cota superior. Al estar acotado superiormente, tiene supremo. Y si yo hago este ejercicio infinitas veces, yo puedo graficar infinitos conjuntos de números reales no vacíos acotados superiormente. Y este axioma garantiza de que van a tener siempre supremo. Es decir, que para los infinitos intervalos que yo pueda graficar, van a haber infinitos supremos. Ahí está. Y esto con rojito yo estoy diciendo los infinitos supremos. Estoy señalando solo algunos. Pero hay infinitos. La recta es infinita y hay infinitos supremos. Y lo que garantiza que los números reales sean completos es que estos supremos que vaya a ser, así sea el supremo raíz cuadrada de 2, o así sea el supremo menos pi, o así sea el supremo, el número que tú te vayas a imaginar, ese supremo va a tener su lugarcito en la recta de números reales, va a tener su puntito en la recta de los números reales. Es decir, no va a haber un hueco, no va a existir un vacío. Lo que va a existir es un punto que va a representar el supremo de ese conjunto o subconjunto acotado superiormente. Eso significa que al tener cada supremo su lugar, al tener infinitos intervalos acotados superiormente con infinitos supremos, eso garantiza lo que nosotros estamos diciendo, que los números reales, chicos, son completos. Entonces, no falta ningún número real y los números reales son completos. Cada número real, cada supremo tiene su lugar en la recta real. Por eso la importancia de este axioma. Por eso la importancia de esta característica propia solamente de los reales, pues los racionales no son completos, los naturales menos, los enteros menos. Solamente el sistema de los números reales es completo. Si me han entendido bien esto, vamos a hacer ahora un ejercicio y les voy a dejar la tarea. Lo que yo quiero es que ustedes, al ver un intervalo de números reales, sean capaces de reconocer estos elementos que hemos explicado. Sean capaces de reconocer las cotas superiores, inferiores, sean capaces de reconocer el supremo, el ínfimo, sean capaces de reconocer el máximo, el mínimo, y sean capaces de darle un nombre a ese intervalo de números reales. Es decir, este es un intervalo acotado porque tiene las dos cotas. Este es un intervalo no acotado porque carece de cota inferior. Entonces, para eso les voy a dar un ejemplo y voy a poner aquí un ejercicio. Aquí está, vamos a poner un ejercicio. Ejemplo, ya, el ejercicio. Vamos a decir el intervalo t es igual al intervalo que va desde menos un cuarto hasta 5, incluido el 5. Este es un intervalo, sí, solamente que no es abierto en el lado izquierdo, en el límite inferior, y es cerrado en el lado derecho, en el límite superior. Entonces, es un intervalo, sí. Lo que yo quiero que ustedes aprendan de este intervalo es a distinguir. Primero, quiero que me digan si tiene cotas y cuál es el conjunto de sus cotas. Después, quiero que me identifiquen si tiene supremo o tiene ínfimo.
Después quiero que me digan si tiene máximo o tiene mínimo. Y también quiero que ustedes distingan si es un intervalo acotado o no acotado. Para ello, también es importante que aprendan a graficar de manera geométrica los intervalos. Por ejemplo, este intervalo lo podemos graficar para que vean bien si es acotado o no. Lo podemos graficar en la recta infinita de los números reales. Ahí está, la recta infinita de los números reales. Es un intervalo que va desde -1/4 hasta 5, ¿ya? No importa, la cosa es que tengan la idea cuál es el orden, ¿no ven? No importa si es a escala o no es a escala. Todos estos elementos representan un segmento de recta que es el intervalo t. Este es el intervalo t. Me fijo, el límite inferior no forma parte, círculo abierto. El límite superior forma parte, círculo cerrado. Todos los números que van desde -1/4 hasta 5 son parte del intervalo. Ahora, con este gráfico ya somos capaces de ver cuáles son las cotas. Por ejemplo, ¿el intervalo t tiene cotas superiores? Sí, tiene cotas superiores, que van desde 5, incluido obviamente el 5, porque es la mínima cota superior, hasta infinito. Entonces, está acotado superiormente. ¿El intervalo t tiene cota inferior? Sí, tiene cota inferior. Va desde -infinito hasta -1/4. Y -1/4 está dentro de las cotas inferiores. Sí, está dentro de las cotas inferiores. Aquí me he equivocado. Cota inferior. ¿Está dentro de las cotas inferiores? Sí, está dentro de las cotas inferiores, porque -1/4 es la máxima cota inferior del intervalo t. Entonces, ¿está acotado superiormente? Está acotado inferiormente. ¿Tiene supremo? Sí. T tiene supremo y el supremo del intervalo t es el número 5. Ese es su supremo. ¿Tiene ínfimo? Sí, pues tiene ínfimo. El ínfimo de t es la máxima cota inferior, que es -1/4. Ahí está, ese es el ínfimo, el número más grande de todas sus cotas inferiores. Ahí está. ¿Tiene máximo? Sí, tiene máximo. El máximo número del intervalo t, el máximo valor es 5. Ahí se termina. ¿Tiene mínimo? No, no tiene mínimo, chicos. No tiene mínimo, porque para que tenga mínimo, el ínfimo tiene que ser parte del intervalo. Entonces, este intervalo t carece de mínimo. Si bien tiene ínfimo, no tiene mínimo, porque el mínimo tiene que formar parte del intervalo t. Y finalmente, al saber que está acotado superiormente y está acotado inferiormente, este intervalo t va a ser definido como intervalo acotado. Es un intervalo acotado. Para no ser acotado, tendría que haber carecido de cota inferior o de cota superior, o tendría que haber carecido de ambas cotas. Es decir, que haya un infinito, el infinito dentro de los intervalos. Ahora, lo que yo les voy a pedir a ustedes como tarea es que este mismo ejercicio con las mismas preguntas que nos hemos hecho, lo vayan a reproducir, lo vamos a reproducir para los siguientes intervalos. Y esto lo tienen que entregar el lunes. Es por sello, por si acaso. Vamos a sellar. Todos los intervalos que les voy a dar ahora, lo que van a hacer es ver. Van a dibujar esos intervalos, como hemos dibujado, ya sea como una semirrecta o un segmento de recta, dependiendo del intervalo. Y luego, lo que van a hacer, ahí está, lo que van a hacer es van a determinar las cotas, las van a escribir, tarea número 2, las cotas de esos intervalos. Van a determinar supremo, ínfimo. Ahí está. Si tiene supremo, tiene ínfimo. Van a ver si tiene máximo, mínimo y si es acotado y no acotado. Para los siguientes ejercicios, para los siguientes intervalos, entonces van a analizar con el intervalo M
que va a ser un intervalo que va a ir desde menos infinito hasta un medio. Ahí está. Van a ser para el intervalo n, que es un intervalo abierto que va a ir desde 5 hasta 10. Todo lo que hemos hecho lo van a hacer. Van a ser para el intervalo O, que es un intervalo que va desde menos 4 hasta infinito. Van a hacerlo para el intervalo P, que va desde la raíz cuadrada de 2 hasta 5, incluido el 5. Ahí está. Y van a hacerlo para el intervalo Q, que va desde menos pi hasta 7 medios. Entonces necesito que de estos intervalos obtengan la gráfica, las cotas, el supremo, el ínfimo, el máximo, el mínimo, y si es acotado o no acotado. Y esto lo voy a sellar como tarea número 2 el día lunes. Muy bien, esta es una clase que duraba, por eso les había dicho, 1 hora. Y es todo lo que hemos hecho hoy día. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, licenciada, está todo bien. Ya. Si no hubiesen entendido esta clase, porque a veces es un poco complicado el axioma de completitud de supremo, yo les voy a pedir, por favor, que revisen el video de YouTube. Tengo esta clase también en el video de YouTube. Igual esta clase va a quedar grabada, ¿no? La clase práctica 2 va a quedar grabada para que la vuelvan a revisar. Hagan su tarea. Les voy a subir en un momento el video y cualquier pregunta o cualquier duda me pueden hacer vía WhatsApp en el mismo grupo para que pueda responder y todos puedan saber. Entonces, conmigo nos vamos a ver con algunos el lunes, con otros el martes. Entonces, la clase número 1 de la próxima semana, donde ya vamos a llevar intervalos reales y operaciones con intervalos, por favor, tienen que entregar esta tarea. Se los voy a sellar. Entonces, nos vemos la próxima clase y que disfruten el resto de su fin de semana. Conmigo hasta la próxima semana. Chao, chao a todos. Chao, Lice, se cuida. Gracias.